Seguimos en nuestro camino en la fe. Esta vez vamos a presentar el tercer don del Espíritu Santo. Y para eso vamos a recordar aquí rápidamente contenido. Tenemos que son 9 dones. Y de esos 9 dones ya hemos presentado la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, ¿no? Y viene el tercero, que es la fe como poder. Un poquito más adelante vamos a diferenciar, porque la fe, como lo vimos en una lámina anterior, existe el don de la fe y existe el fruto de la fe. Entonces, en Hebreos conseguimos allí la diferencia entre uno y el otro, o no la diferencia porque trabajan mutuamente, ¿no? Uno es consecuencia del otro. Entonces, antes de iniciar, vamos aquí a leer las virtudes de la sabiduría. Y aquí es interesante porque, como vemos, el primer don es la sabiduría, luego viene el conocimiento y luego viene la fe. Y la fe dice que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la fe como fruto, y la fe como poder se va a manifestar a través de la palabra de Dios, si así lo creemos. Entonces aquí encontramos que yo la sabiduría, eso está en Proverbios 8, ¿no? Dice que las virtudes de la sabiduría, dice, yo la sabiduría he creado la sagacidad y poseo el conocimiento y el consejo. Y sabemos que para la sabiduría dice, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Y aquí nos está definiendo el temor de Yahweh. Dice que el temor de Yahweh es aborrecer la maldad, el orgullo, la altivez y el mal camino. Yo, ¿quién? La sabiduría dice, detesto la boca perversa. Mío es el consejo, las instrucciones la instrucción y el entendimiento, y mío es el poderío. Por mí reinan los reyes y los príncipes administran justicia. Por mí gobiernan los gobernantes, los nobles y todos los jueces de justicia. Yo amo a los que me aman y a los que me busquen me hallarán. Mías son las riquezas y la honra, los bienes duraderos y la justicia. Mis frutos son mejores que el oro puro, y mis ganancias mejores que la plata selecta. Yo ando por el camino de la rectitud y por en medio de las sendas de justicia, para heredar esperanza a los que me aman y colmar yo sus tesoros. Y con esto pues damos inicio entonces a esta lámina que va a presentar el don de la fe. Y antes encontramos aquí esto que nos dice Pablo. Recuerdan, Pablo es el apóstol para los gentiles y que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, y en Efesios una de ellas nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo, porque sabemos que tiene dones de servicio, dones de poder, frutos del Espíritu Santo y las buenas obras que fueron predeterminadas desde antes de la fundación del mundo. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por medio de las generaciones, por los siglos de los siglos, ¿no? Bueno, allí en el 11 de Corintios, 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace todo el poder, las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad, o la voluntad de Él. Y entonces, la fe, como le dije, lo podemos ver o tiene dos vistas. Una de ellas es la vista como fruto del Espíritu Santo y otra la vista como poder del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces aquí encontramos en Hebreos, Hebreos capítulo 11, encontramos en el versículo 1 y en el versículo 3, en el 1 el concepto, la definición de fe como fruto, y en el 3 la fe como poder, y dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hay dos palabras claves allí, certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Y luego en el 3 dice, pero por la fe entendemos que el universo fue preparado, ¿por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Aquí es interesante porque en las nuevas traducciones de la Biblia han cambiado esta palabra por la fe entendemos, por la fe creemos, y allí pues ya le están cambiando completamente el significado, ¿sí? Porque justamente obvian ese don de poder y solo se quedan con el don como fruto, con fe como fruto y no como poder del Espíritu Santo. Cuando cambiamos la palabra entendemos por creemos. Eh, entonces aquí teniendo estas dos vistas de la fe que obra a través del poder, pero porque así lo cree, ¿no? Por eso es que dice en Efesios, le pedimos según el poder que obra en nosotros a través del Espíritu Santo, que es la fe como poder, pero a través de ese fruto de la fe que que ha ido creciendo en nosotros a través de, como dice hermanos, oír la palabra de Dios, ¿no? La fe viene por el oír la palabra de Cristo, y esa fe obra. Y aquí entonces en perdón, en Éxodo 14 encontramos esta historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y va a atravesar el desierto, pero se encuentra con una muralla, con un muro, bueno, o un obstáculo, vamos a llamarlo más bien, porque el obstáculo es un mar, ¿no? Y allí vemos en la historia, en el capítulo, en el Éxodo 14, cómo Dios le da instrucciones a Moisés, ¿no? Y cómo él está allí a través del ángel de Jehová, dice en el versículo 19. Y entonces Moisés hace algo allí, y luego de que él hace algo, se manifiesta el poder del Espíritu Santo, dice, o el poder de Dios, porque el Espíritu Santo, como lo conocemos, es a partir de Pentecostés. Antes bajaban los poderes a través y venía el Espíritu de sabiduría, y venía el Espíritu de conocimiento, y venía el Espíritu de discernimiento sobre los hombres, pero no estaba con ellos todo el tiempo como es después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección. Entonces dice, fe como creencia de Moisés y fe como el don que se manifiesta. Entonces él extendió sus manos sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera. No lo hizo Moisés, lo hizo el Señor. Y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro, no eran un muro, sino como un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Quién hizo esto? La fe como poder, Espíritu de Dios, ¿no? Pero hubo la acción de Moisés, que se extendió sus manos sobre el mar, y él tenía en su mano la vara que Dios le había dado, ¿no? Entonces allí, en la historia de Moisés, y así hay muchos ejemplos que en Hebreos lo resume, en el 32 y el 34, 32 y 33 y 34 de los hombres, en los cuales hubo esa manifestación del poder de Cristo, del poder de nuestro Señor, porque ellos creyeron, porque ellos tenían la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y por tener esta fe se manifestó el poder de Dios. Y dice entonces, no, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, porque allí en el 11 nos narran la fe de Abraham, de José, de Isaac, de Jacob y varios otros personajes. Y bueno, al final lo resume de esta manera, dice, los profetas quienes por la fe conquistaron reinos, no ellos, por la fe, hicieron justicia, no ellos, por la fe, obtuvieron promesas, no ellos, por la fe, cerraron bocas de leones, Sansón, no él, Dios lo poseí, el Espíritu de Dios
entraba en él y él tenía esa fuerza que era capaz de cerrar boca de leones. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, no ellos, poder de Dios. Se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero ahí encontramos el poder de Dios manifestado a través de ellos y hoy en día a través de nosotros, ¿no? Y aquí también nuestro Señor Jesús, otra manifestación del poder de la fe, es cuando calma la tormenta, ¿no? Y tiene una relación con cuando abre el mar, ¿no? Porque así como en tiempos antiguos abrió el mar para que pasara su pueblo en este momento, le dio una orden a los vientos y al mar, porque estaba con sus discípulos en la barca, ¿no? Y entonces dice, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Calma. Y llegándose a él le despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Y es interesante porque en Éxodo dice, y el ángel de Jehová estaba con ellos, ahí en el Éxodo 14. Y normalmente cuando la Biblia se refiere al ángel de Jehová se está refiriendo al Dios Hijo. Y aquí el Dios Hijo estaba calmando las aguas, calmando el viento y protegiendo en el antiguo, protegiendo a su pueblo, en este momento protegiendo a sus discípulos que tenían temor. Y también encontramos a esta mujer en la historia que narra Marcos y bueno, los otros capítulos también, los otros libros, de la manifestación de la fe como creencia de una mujer. Y como ella creyó, se manifestó el poder de Dios de la fe a través del Señor Jesús y fue sana, ¿no? Fue sanada. Y dice allí entonces en Marcos 5, dice, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno. Es una mujer que se ve que era de buena posición porque tenía dinero, ¿no? Gastó en médicos, o sea, estamos hablando de hace 2000 años, sino que al contrario había empeorado y a pesar de haber tenido eso y haber podido pagar médicos, pues la situación empeoró. Y sabemos por lo que nos cuentan allí en Levíticos, pues una persona cuando estaba en esas condiciones pues tenía que apartarse de su familia y vivir en una zona donde estaban los que estaban como contaminados, que eran apartados de su familia totalmente, ¿no? Dice, cuando oyó, aquí viene, la fe viene por el oír, ¿no? Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, y aquí viene la fe que obra cuando tú crees. Ella dijo, porque decía, si tan solo toco su ropa, sanaré. Ella creyó y afirmó de que si hacía eso, sanaría, se sanaba, ¿no? Al instante le fue, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y aquí viene el poder que salió de nuestro Señor Jesucristo. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y dices quién me ha tocado? Porque había mucha gente, ellos no se dieron cuenta, pero él sabía que había salido poder de sí. Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de que lo que había sucedido, vino y se postró delante de él. Una reverencia de señorío, ¿no? De mi Señor y Salvador. Y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe
te ha sanado. Vete en paz, queda sana de tu aflicción. Entonces estamos viendo la fe como creencia y la fe como poder actuando. La fe como creencia de ella, de creer y de afirmar, pero no se quedó con eso, fue y lo hizo, no se quedó esperando y vino la sanación porque ella lo creyó. Y entonces, aquí en Corintios encontramos que sus dones, bueno, inefable, ¿no? O sea, no hay quien pueda evitar, pero eso dice el llamamiento de Dios es irrevocable, ¿no? El llamamiento, los dones y el llamamiento son irrevocables, que es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces en Hechos dice, y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Esta es la historia donde Pedro es instruido para que vaya a predicar el Evangelio a los gentiles. Primera vez que lo hacía, porque cuando Jesús le dio la orden de predicar en Mateo, le dijo, ve a los de la casa de Israel. Es ya Jesús se había ido al Padre, ya ellos estaban llenos del Espíritu Santo, habían sido llenados del poder del Espíritu y ya estaban listos para predicar a toda criatura, ¿no? Y allí vemos la primera vez que ellos predican a personas que no eran hebreas de nacimiento y se dan cuenta que el Espíritu Santo también es derramado sobre ellos y dice que ellos hablan en lengua también allí, como ellos lo hicieron en Hechos 2 cuando fueron derramado el poder sobre ellos en el evento que se conoce como Pentecostés. Y aquí en Efesios 2 también nos dice Pablo, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Aquí están las dos fe, la fe como creencia, yo creo, y la fe como poder de Dios, que es el nacer de nuevo. Eso es una circuncisión espiritual que sucede en nosotros, que es, dice, el cambio de corazón. Les daré un corazón de carne y les quitaré ese corazón de piedra y haré que anden en mis estatutos. No nos dice perdón, en Ezequiel. Y eso es lo que nos está diciendo allí por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la fe como poder, dones del Espíritu Santo, el tercer don, y la fe como fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces, en la columna aquí, en la columna 1, 2 y 3, hay varias enseñanzas, ¿no? Pero estamos enfocados en el don de la fe, para no extendernos en la lámina, ¿no? Allí hay muchísimos detalles que luego se van a visualizar en otras láminas, ¿no? Pero aquí estamos enfocándonos en el don de la fe solamente, ¿no? También encontramos que hay varios tipos de fe. Es ilimitada, ¿sí? Y es la meta que se viene a desarrollar a través de infinidad de pruebas, que es la próxima lámina que vamos a hacer, que me voy a salir de los dones por un momento para explicar la fe como fruto, o lo que también lo conocemos como la fe como creencia, ¿no? Que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve, porque aquí nos enfocamos en el don de la fe como poder, que es la palabra de Dios, a través de la cual Él hizo todas las cosas, ¿no? Por eso en Génesis encontramos 9 veces cuando Dios dice, y Dios dijo, y exista, y crece, y así fue hecho las cosas a través de la palabra de Dios, de lo que no se veía, porque es la diferencia interesante, ¿no? Cuando vemos en la parte científica, todos llegan a la conclusión de que se hizo de la nada, ¿sí? Pero la nada, si nos vamos al concepto, dice que la nada es nada, ¿no? Entonces, pues es impresionante que la teoría del Big Bang al final resume eso, ¿no? Que esa gran explosión sucedió de la nada. Pero Dios en Hebreos 11:3 nos dice que de las cosas que no se ven a través de la palabra de Dios,
porque es como cuando nosotros creamos algo, ¿no? Si tú vas a hacer un cuadro, lo visualizas en tu mente, lo piensas, lo meditas, lo creas en tu mente y luego lo plasmas en una hoja. Y así, o un libro igual. O esta lámina, primero la visualicé, la creé en mi mente y luego la plasmé en una lámina. Entonces, lo invisible se convirtió en visible cuando ya está aquí plasmada, ¿no? Pero se creó de lo que no se veía, pero que existía. Igual es lo que nos habla en Hebreos. En Hebreos 11:3, que dice que por la fe entendemos que todo fue hecho a través de la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y así, Señor, cerramos este lámina donde hablamos de tu fe, Padre Santo, tu fe como poder, que eres la manifestación de tu poder cuando nosotros creemos. Tú lo puedes hacer, que para ti no hay imposibles. Tienes el poder porque tú eres la fuente de toda la creación. Pero debemos creerlo, creerlo sin dudarlo un segundo, porque Pedro pudo caminar en el agua, pero dudó un segundo y ya se empezó a hundir. Pero vemos la misericordia de Dios cuando Él le dice al Señor, sálvame que me hundo. Y Él estira su mano y lo agarra, porque nuestro Señor Jesús Él no tenía problemas de dudas de fe, por lo tanto Él podía caminar por el agua. Y lo que le dijo fue, dudaste, Pedro, dudaste, ¿por qué dudaste? Y así nosotros es una lucha que tenemos, el dudar. Cuando dudamos, pues esa fe como fruto, pues no es una certeza, no es una convicción. Y luchamos con eso todos los días, pero sabemos que la palabra misma dice que nuestra fe va a crecer a medida que meditamos en su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tenemos esa fe que no duda, Dios manifiesta su poder, así como lo hizo con el pueblo de Israel, así como lo hizo con todas las historias que encontramos en el Nuevo Testamento. Así lo hará en tu vida y en mi vida, si creemos sin dudarlo ni un segundo, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu enseñanza. Gracias porque nos sigues guiando para crecer en la fe. En esa medida de fe que tienes para cada uno, porque a cada uno le tienes un tipo de fe o una medida de fe, pero lo importante es que cuando lleguemos a tu presencia podamos decir, como dice Pablo, he ganado o he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.